¿Cómo está virtuosa? Dios le bendiga, Dios le guarde. Aquí con más un episodio del podcast Las Virtuosas. Como pueden darse cuenta, hoy voy a estar sola, pero con un tema que sé que va a ser de edificación personal. Sabemos que este podcast es el podcast que edifica. Pueden entrar en nuestro canal de YouTube y ahí pueden asignar, o sea, pueden entrar, pueden ya ser partícipes de este grupo, de esta comunidad que somos las virtuosas. Ahí tenemos ya varios episodios, este es el quinto episodio. El cuarto, el tercer episodio no está ahí en YouTube, está en nuestro Instagram, pero también pueden asistirlo, estuvo maravilloso. ¿Cuál va a ser el tema que vamos a hablar hoy? El tema que vamos a hablar hoy va a ser un tema súper importante para nuestras vidas. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de el amor propio. Si querida, vamos a hablar del amor propio. ¿Por qué? Sabemos que este podcast es más que todo dirigido a las mujeres, también hay hombres que lo pueden asistir, que lo asisten, pero principalmente el enfoque de esto es que las mujeres lo escuchen. Una palabra para aquellas mujeres que tienen una necesidad de escuchar, una palabra de ánimo, de entusiasmo, una palabra que las ayude, una palabra que las edifique. Y hoy yo quiero compartir con ustedes una palabra que ha hecho algo en mi vida y sé que va a ser en su vida también. Eh, Antes de yo colocar o de yo hablar cualquier cosa, siempre ha tenido una repercusión primeramente en mi vida. No, nada de lo que digo, lo que puedo hablar ha sido algo que me he inventado o que he escuchado. No. Siempre es algo que yo he vivido, que ha pasado conmigo, que yo he estado ahí, que me ha sucedido. Y con respecto al amor propio, es un tema súper interesante. Yo no sé a cuántas de ustedes, como a mí, les ha pasado que sienten que su vida sin una persona no tiene más sentido. O sienten que su vida sin esa persona o sin ese alguien ya no tiene ningún sentido, ya no sabrías qué hacer, sientes que te mueres, sientes como que te parte el aire, sientes como que te va a pasar algo. Yo no sé a quiénes de ustedes le ha pasado, pero bueno, a mí me pasó. Les cuento que me pasó en una experiencia que quería transmitir. Me pasó por mucho tiempo hasta que un día Dios ministró mi corazón y me hizo entender que la primera persona que yo tenía que amar era Él. Y a la segunda persona que yo tenía que amar después de Él era a mí mismo. Y yo sé que muchas mujeres han pasado por esto, de que llegan en aquel momento que sienten que su vida sin esa persona no tiene más sentido. Pudiera ser esposos, la mayoría del tiempo pasa con esposos, pero también le pasa a personas que puede ser con su mamá, con su papá, las personas que tienen hijos con sus hijos, ya los hijos están grandes, se están haciendo su vida y ustedes sienten que sin ellos ustedes no tienen más sentido, su vida no tiene más propósito. Pero Dios trató mucho conmigo con respecto a eso. Y por eso yo les quiero compartir aquí en la Biblia texto que es la clave de todo. Este texto queda en Marcos 12 y dice así. Marcos 12:31 dice, el segundo mandamiento más importante es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice aquí que amemos a nuestro prójimo como a quien, como a nosotros mismos. Este es un texto que realmente cuando yo lo leí, yo lo entendí, Dios me dio la luz, me dio el entendimiento para ver qué era lo que él quería transmitir a través de este texto, a través de esta palabra. Fue algo que marcó mucho mi vida, porque nosotros no tenemos cómo amar a alguien si no nos amamos nosotros primero. Porque hay muchas personas que piensan que aman más a otras personas que lo que se pueden amar a ellos mismos, pero no tiene sentido porque nosotros tenemos que amar a esas personas más que lo que podemos amar a nosotros mismos. Nosotros no podemos tener más amor por alguien del amor que tú te tienes a ti. Nosotros tenemos que aprender a amarnos, a querernos y a reconocernos primeramente ante todo. Lo único que puede estar por encima del amor que tú te tienes que tener es el amor a ti. Es a la persona que tú tienes que amar más que a ti mismo, más que a tu esposo, más que a tus hijos, más que a tu familia. Yo sé que me van a decir las que son madres, no es que yo amo a mi hijo con mi vida, yo daría mi vida por mi hijo. Yo también tengo hijos y
Yo también podría dar la vida por mi hijo, pero yo amo más mi vida. Mi vida tiene que ser más importante para mí que la vida de mi hijo. Eliane está siendo egoísta. Esas cosas no se pueden decir, no. Estoy siendo realista en lo que es la palabra de Dios y en lo que Dios dice. Porque a veces nosotros amamos más a otras personas que a nosotros mismos y eso nos estanca. Esto nos hace sentir inseguros, esto nos hace sentir desorientados. Porque cuando tú amas a alguien más que a ti, tu vida gira alrededor de esa persona. Y por eso es que vemos tantas mujeres que los esposos la dejan o que los hijos se van o que se desconectan de una u otra forma de su familia y tú las ves que se quieren matar, que están deprimidas, que están ansiosas, que no encuentran qué hacer, que no tienen ningún sentido su vida, pero es porque su vida gira alrededor de alguien. Y nosotros no podemos permitir eso. Nuestra vida tiene que girar alrededor de nosotros mismos. Tú tienes que tener tu identidad como persona, tú tienes que saber quién tú eres, tú tienes que saber para qué tú fuiste creado, por qué tú estás en el mundo y tienes que darle valor a eso. No le puedes dar valor a más nada que no sea eso. A lo único que tú le tienes que dar más valor que a eso es al Señor. Porque el primer mandamiento dice que es amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Pero el segundo es amar a tu prójimo. Entonces nosotros no nos podemos hacer llamar, en este caso, yo que me considero y digo que soy cristiana, cristiana si yo amo más al prójimo de lo que no puedo amar a mí. No, porque yo primero tengo que amarme, porque eso es lo que me va a ayudar a yo tener la identidad, a yo tener la fuerza, a yo tener la sabiduría, la inteligencia, la capacidad de ayudar a otras personas. Porque nosotros no podemos ayudar a nadie si primeramente no nos ayudamos nosotros mismos. Nosotros no podemos ayudar a nadie si nosotros no tenemos la capacidad de ayudarnos, de amarnos, de reconocer el potencial, lo fuerte, lo valiosa y lo maravillosa que somos. Entonces hoy yo quiero dejarles ese mensaje. El amor propio. Tenemos que amarnos primeramente nosotros. Nosotros no podemos amar a nadie si no nos amamos nosotros primeramente. No hay nada que yo les cuente que yo no lo haya vivido como yo se lo digo. Les voy a echar un cuento, como les estaba diciendo. Eh, hace aproximadamente 8 años, más o menos, al principio de mi relacionamiento, al principio de mi matrimonio con mi esposo, yo pasé por una situación muy similar. Al principio, en mi noviazgo, mi esposo era, pues, siempre ha sido, no voy a decir el noviazgo porque todavía continúa siendo una persona súper cariñosa, súper atenta, súper amorosa. Y yo me enamoré de él a un punto que yo sentía que sin él yo no podía seguir. Y yo me convertí en súper dependiente y codependiente de él a un nivel extremo, diría yo. Yo recuerdo que nuestros primeros años de matrimonio fueron pésimos. Gente, sí. A diferencia de los otros matrimonios que dicen que al principio son una maravilla, los míos no. ¿Por qué? Porque eh, nosotros tenemos carácter muy parecidos y tuvimos que adaptar esos caracteres. Yo me tuve que adaptar a él y él se tuvo que adaptar a mí. Y fue un proceso bien duro, bien complicado. Yo recuerdo que nosotros en ese tiempo teníamos muchas discusiones, mismo estando dentro de la iglesia, mismo queriendo, amándonos, tuvimos muchas discusiones por cuestiones de carácter, porque nuestro carácter era muy parecido. Yo recuerdo que en una oportunidad, en un día muy especial para mí, yo tuve una discusión con él. Este día era súper especial para mí, pero por causa de la discusión que yo tuve con él, a mí se me olvidó lo importante que era ese día y yo entré ese día en crisis. Y yo pasé el día prácticamente llorando y llorando, pues, porque yo sentí algo que me dolía muchísimo. O sea, la cuestión de que estuviera molesto por él en ese día me dolía demasiado. Y yo me encerré en mi cuarto y yo no quise hablar con nadie, pasé todo el día en mi cuarto. Y cuando estaba ahí hablando con Dios, escuché la voz de Dios en mi mente y me decía, lo que pasa es que tú lo amas más a él de lo que te amas a ti. Cuando eso llegó a mi vida, eso me marcó de una manera que no se los puedo explicar, porque ahí llegó automáticamente a mi mente así
el segundo mandamiento más importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y fue cuando yo leí este texto que me impactó de una manera y yo lo entendí porque Dios me dio la luz, me iluminó lo que realmente Él quería decir. Nosotros no tenemos cómo amar a nadie más de lo que nos amamos a nosotros mismos, porque nuestro amor tiene que ser primero por ti, tú tienes que amarte tú primero. Y yo recuerdo que yo me olvidé de lo importante que era ese día, de lo que yo estaba celebrando ese día, porque yo me deprimí, me sentí tan mal porque mi esposo estaba bravo conmigo. Pero en ese día, yo creo que hasta ese día, yo entendí que yo no podía amarlo más a él de lo que yo me amaba a mí. No, no podía, porque yo sentí que Dios no le agradaba eso, que Dios no se sentía agradado por eso, que yo lo amara más a él de lo que yo me podía amar a mí, que mi vida dependiera de él, que si él estaba contento, de si él estaba triste, o si estábamos bien, estábamos mal. Mi vida dependía de lo que él dijera o de lo que él dejaba de decir. Y ahí yo entendí que nosotros tenemos que dejar de eso de lado. Yo sé que hay muchas mujeres que como yo, les pasa esas cosas, o les pasó o les está pasando. Pero yo les digo, hoy yo quiero que ustedes abran sus ojos, abran su mente y abran su corazón para entender esta palabra, que usted no puede amar a nadie más de lo que usted se ama, porque Dios no se agrada de eso, porque Dios no mandó que usted amara primero a su hijo, amara primero a su esposo, amara primero a su padre, no. Él dijo, primero me amas a mí y después te amas tú y después amas a lo que tú quieras. Porque si nosotros no nos damos el valor que nosotros tenemos, ¿cómo tú le vas a dar valor a otra persona? Nosotros primero tenemos que valorarnos. Nosotros tenemos que primero amarnos, querernos. Lo que tú sientes, lo que a ti te pasa, siempre tiene que ser más importante que lo que los demás digan, o lo que los demás opinen, o lo que los demás piensen. No te estoy diciendo que te conviertas en una persona egoísta, no. En una persona que sea narcisista y que primero piense en ella antes de pensar en cualquier persona, no. Porque nosotros tenemos que aprender a tener empatía, tenemos que aprender a tener compasión por las personas, eso está bien. Pero la compasión o la empatía que puedes tener nunca tiene que ser mayor que el amor que tienes que tener por ti propio. Si hay algo que tú vas a hacer por alguien que te va a hacer daño a ti, no lo hagas. Si lo que tú estás viendo por otra persona te está doliendo, te está haciendo sentir mal, no lo hagas. Si tú estás en una relación donde tu esposa está feliz, pero tú estás triste, tú estás deprimida, tú estás angustiada, tienes que buscarle una solución a eso. Porque tú no puedes estar en una relación, no puedes estar en un lugar donde tú no te sientas bien, donde tú no te sientas confortable, donde tu felicidad o lo que tú quieres o lo que tú sientes no sea valorado, porque estás valorando más a otras personas que a ti. Y nosotros, si nosotros no nos valoramos, ¿cómo otra persona te va a valorar? Si nosotros no nos amamos, ¿cómo tú quieres que otra persona te ame? Cuando yo entendí eso, mi relación y mi vida con mi esposo cambiaron de una manera súper. Fue un giro, fue una transformación enorme. Fue súper grande el cambio que tuvo nuestra relación. Porque yo me empecé a valorar más yo. Si él estaba molesto o no estaba molesto, era algo que realmente no afectaba mi vida de una manera directa, porque yo decía, en cualquier momento él se le va a pasar y yo no puedo pasar mi vida triste o llorando o amargada por lo que él piense o lo que él sienta y yo dejar de vivir. ¿Por qué no? Porque él está viviendo su vida. Y les cuento que mi esposo era uno que yo podía estar súper brava, pero él estaba contento, súper feliz, riéndose, como que nada. Y yo súper amargada. Y yo entendí, no, no está bien, está mal. Y eso impactó tanto mi vida que yo dije, yo necesito compartirlo con el lector. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entender y tienen que saber que el amor por ustedes tiene que sobrepasar cualquier amor. El único amor más grande que usted pueda tener por usted es el amor al Señor, el amor a Dios. Mientras tanto, nadie puede ser más importante en su vida. Usted tiene que tener su tiempo, usted tiene que tener su espacio, usted tiene que tener sus propios pensamientos, usted tiene que saber qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta. Usted no puede vivir su vida alrededor y girando alrededor de nadie, no. Yo conozco personas que su vida solo gira alrededor de sus hijos o gira alrededor de su esposo. Yo tengo una persona que no, porque si digo quién es ella, sí, que ella dice, en mi casa no se come tomate porque a mi esposo no le gusta el tomate. Yo le dije, ¿cómo así? No, porque a mi esposo no le gusta el tomate, entonces en mi casa no, no se come tomate. Yo le dije, no.
sea, a tu esposo no le puede gustar tomate, pero a ti te gusta el tomate. Entonces, ¿qué hacemos? Compras tomate para mí y yo te hago tu comida sin tomate, pero yo quiero comer tomate. O sea, no significa que el hecho de que a ti no te guste, que tú no lo quieras hacer, yo me tengo que limitar simplemente porque tú no quieras. Tú estás valorando más la vida de otra persona, los gustos de otra persona, la felicidad de otra persona, que tu propia felicidad, que tu propio pensamiento, que tu propia ideología. No, porque nosotros no somos robots, nosotros no somos máquinas, o simplemente nosotros no somos un pedazo de madera, ¿no? Nosotros somos seres humanos, que tenemos una identidad, que tenemos algo que Dios depositó en nuestras vidas, que somos valiosas, que tenemos un propósito, que Dios nos creó porque quería sacar algo bueno de nosotros, no porque hiciéramos, complaciéramos a otras personas y nos olvidáramos de lo importante que nosotros también somos. Hay personas que viven su vida y que se les olvida hacer algo para ellos sentirse satisfechos. Hay mujeres que viven tanto alrededor de sus esposos, de sus hijos, de su familia, de su trabajo, de su jefe, de su mamá, de su papá, que se les olvida sacar un tiempo para hacer lo que más les gusta. Se les olvida tomarse o comer la comida que más le agrada. A mi esposo no le gustan las comidas secas. ¿Cómo así, Eliana? No le gusta arroz con pollo y plátano. No le gusta. Una vez en la semana se hace arroz con pollo y plátano. ¿Por qué? Porque a mí me gusta arroz con pollo y plátano. O sea, yo no puedo vivir mi vida en torno a él. O sea, que no voy a comer porque él no quiere que, porque él no le gusta. Ah, no se hace porque él no quiere. No, no se puede. Nosotros tenemos que entender que tenemos una vida propia, que nosotros tenemos que amarnos primeramente nosotros, que nosotros también tenemos un plan para cumplir, una asignación en la tierra. Nosotros tenemos un propósito en el mundo. Nosotros no nacimos ni existimos por existir, no. Nosotros también tenemos algo que hacer aquí. Nosotros también tenemos sentimientos y pensamientos. Yo siempre les pongo a mi pareja, yo tengo pensamientos propios. Yo sé que la mujer se tiene que sujetar al hombre porque eso es lo que le ayuda a ser sumisa, a ser virtuosa y todo lo demás. Pero nosotros también somos seres humanos, nosotros también tenemos pensamientos propios, nosotros también tenemos sabiduría y entendimiento de muchísimas cosas. ¿Por qué no ponerla en práctica? ¿Por qué no también desarrollarlas? No. Nuestra vida no puede girar alrededor de nadie. Nosotros tenemos que tener nuestra propia identidad de lo que nosotros somos y de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces, si usted está hoy pasando por una situación similar a esta, entienda que usted también tiene una vida propia que tiene que vivir, que usted se tiene que amar a usted primeramente, porque si no, Dios no se está agradando de lo que usted está haciendo. No es que usted va a amar primero a los demás y después a usted. Primero es lo que los demás quieran y de último lo que yo quiera. No, primero es lo que yo quiero. Primero es lo que yo siento. Tiene que ser tu elección, no que nadie te imponga nada. Es lo que tú elegiste, es lo que tú determinaste hacer con tu vida, con lo que tú quieres. Porque Dios te entregó una vida. Tú tienes que ser una buena administradora de lo que Dios te entregó. Porque cada uno tiene que ser administrador de lo que Dios le entregó. Tenemos que ser buenos administradores de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestros hijos, pero también de nuestra vida, de lo que nosotros somos como personas, de lo que Dios depositó en nuestras vidas, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hay muchas mujeres que tienen talentos, que tienen dones, tanto en el área espiritual como en el área secular, como en su trabajo, como en muchas áreas de su vida y no la ponen en práctica porque no se creen capaz, no se creen suficiente, tienen un pensamiento de codependencia de alguien que les da una inseguridad tan grande que ellas creen que no pueden hacer nada si alguien no lo aprueba. No, nosotros tenemos que apartar de nuestra vida este sentimiento de aprobación, que nosotros todos queremos que nos los aprueben. Ah, yo no hago esto si fulano no me aprueba. Yo no hago aquello si fulano no me aprueba. No. Si tú sabes que tienes la capacidad de hacerlo, que tienes el don, que Dios te creó para eso, que Dios aprueba eso, es más que suficiente. Porque tú tienes que rendirle cuentas al Padre. Él es el que te va a aprobar. Si tú sabes que hay un don sobre ti, si tú sabes que hay algo sobre ti que Dios quiere que tú expongas, que tú manifiestes, que tú explotes, ¿por qué no lo haces? Tienes que hacerlo. No pienses ay, no, pero es que fulano, porque es primero fulano. No, primero eres tú. Primero eres tú. Y si primero son otras personas, que sea tu elección, pero que eso no te frustre, que eso no te haga sentir mal.
Si tú decidiste ser mamá y tus hijos están primero, es una decisión tuya. Pero que eso no te puede frustrar. Tú no puedes llegar después de 20 años y decir, ay, no hice nada con mi vida. No, porque mi vida giró siempre alrededor de mis hijos. No, está mal. Dios no se agrada de eso. Si tú los estás tomando en cuenta es porque tú quieres, pero no es porque otra persona te lo imponga. O que tú sientas que las otras personas son más importantes que tú. Ay, no, que mis hijos sean lo que yo no puedo ser. No, que sus hijos sean lo que ellos quieren ser. Y tú tienes que ser lo que tú quieres ser. Trabaja en lo que tú quieres ser, en lo que tú puedes hacer, en lo que tú puedes alcanzar, en lo que tú puedes lograr. ¿Quién te dijo que no lo puedes hacer? Puedes. Sí tenemos tiempo, sí tenemos la aprobación principal, que es la aprobación de nuestro Señor. No corramos atrás de aprobaciones. No, ya nosotros fuimos más que aprobados. Fuimos más que aprobados. Entonces, hoy está más cortico de lo normal, más creo que el mensaje quedó bien claro y el tema quedó bien expresado. Tenemos que amarnos primeramente a nosotros. Mujer, levántate. Anímate, no te sientas mal, no te dejes llevar por lo que otro diga o que eso haga una influencia tan grande en tu vida que te sientas desanimada, que sientas que no lo puedes lograr o que sientas que realmente no tienes la aprobación suficiente para hacer lo que tú sabes que puedes hacer. No, porque ya Dios te aprobó. Él ya te aprobó y Él te dio la aprobación que tú necesitabas. No tienes que amar a nadie más de lo que tú te amas. Si tú estás haciendo algo y que te está haciendo sentir mal por hacer feliz a otra persona, no lo hagas más. Porque quien se va a incomodar es esa persona, pero Dios ni tú. Porque Dios no te mandó que hicieras lo que los demás quieren, no, Dios te mandó a que hicieras lo que Él quiere que tú hagas. Y yo te aseguro que los planes de Él son buenísimos, son maravillosos, son extraordinarios para tu vida. Y yo te aseguro que el deseo que Dios está en tu corazón fue Dios que lo puso porque Él quiere que tú lo cumplas. Entonces levántate, no te desanimes, virtuosa, porque tú puedes hacerlo. Esto no es un mensaje de motivación. No soy la motivadora principal. Esto es un mensaje de verdad. Yo quiero que tú entiendas la verdad que está atrás de esta palabra, del amor propio. Cuando hablamos de amor propio no es porque yo quiero que tú te animes, ay, anda, que puedes, no. Es porque Dios dice que tú primeramente te tienes que amar, porque si no, no le vas a agradar a Él. Él quiere que tú te ames ante todas las cosas. Entonces, esto es lo que tenía para decir hoy. Un poco corto, más. Yo sé que ustedes lo entendieron y yo sé que hay mucha gente que se va a sentir edificada con esta. Nos vemos en un próximo episodio. Que Dios la bendiga, virtuosa.